Buenas tardes, mi nombre es Jesús Hernán Reyes Beltrán. Voy a hacer la exposición correspondiente a la actividad 3 del área de organización de la documentación. Vamos a hablar de las normas que regulan la documentación electrónica y en la investigación que hago encuentro que las normas que regulan dicha documentación están dadas especialmente en la ley 594 del 2000, la ley 527 del 99, de 1999, y la norma ISO 15489. Ley 594 del 2000. La ley 594 del 2000 y su respectiva normatividad complementaria nos denuncia las pautas generales para la conservación de todos aquellos documentos archivados por medios electrónicos. La ley 527 de 1999 dice que esta norma establece que cuando la ley sustancial requiera que ciertos documentos, registros o información sean conservados, este requisito quedará satisfecho siempre que se cumpla con unas condiciones específicas que vamos a ver a continuación. Entonces, la primera es que la información que contengan sea accesible, que contengan los archivos, que contengan los archivos, sea accesible para su posterior consulta. No vaya a ser que de pronto tengamos un archivo al que después no podamos accesar y pues, obviamente no vamos a poder consultar. Debe ser accesible para su consulta en el momento que se requiera. Dice que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que se haya generado, enviado o recibido, o en algún formato que permita demostrar que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida. Y también dice que se conserve de haber toda información que permita determinar el origen, el destino del mensaje, nos permita saber de dónde viene, para dónde va, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el documento como tal. Incluso menciona que los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier medio técnico que garantice su reproducción exacta. También nos dice la ley 527 que dice: asimismo se permite la conservación de mensajes de datos y archivos de documentos a través de terceros. Se permite a través de terceros. Determina entonces que el cumplimiento de la obligación de conservar documentos, registros o información en mensajes de datos se podrá realizar directamente a través de terceros siempre y cuando se cumplan con las condiciones enunciadas anteriormente. En cuanto al carácter probatorio de los documentos, las pruebas de que son originales, de que son reales, de que son verídicos, la misma ley ha adoptado la determinación de remitir a normas que han sido ampliamente desarrolladas por la ley sustancial, tales como la parte correspondiente al capítulo 8º del título 13, sección 3ª, libro 2 del Código de Procedimiento Civil. También nos dice la ley 527, o nos habla de lo que es la firma digital. Todos sabemos que podemos tener una firma digital en los documentos, podemos contar con una firma digital en cada uno de los documentos que se envían o se reciben. Y dice que esa firma digital tiene una serie de características que son atribuidas por la ley, tal como la plena identificación del remitente del mensaje de datos,
que ser plenamente identificado este remitente. La inalterabilidad del mismo desde la remisión hasta su destino. No puede llegar a ser alterado, y por tanto la aceptación del contenido del mensaje por su remitente. Dice que aunque se han encontrado posiciones doctrinarias respecto de la necesidad de la intervención de una entidad de certificación abierta, se parte del principio que con el fin de verificar el cumplimiento de estas características, la firma digital debe contar con un certificado que el decreto 1747 de 2000, en su artículo primero, en el numeral 6, define como un mensaje de datos firmado por la entidad de certificación que identifica, tanto de la entidad de certificación que lo expide como el suscriptor, y contiene la clave pública de este. Ahora bien, vamos a hablar de la norma ISO 15489. Nos dice el texto que, de acuerdo con la norma NTC ISO 15489, para que sirvan de apoyo a la gestión de las entidades y puedan servir de prueba a los documentos electrónicos, deben poseer estas características: autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad. ¿Que la autenticidad a qué se refiere? Dice que pueda demostrarse que el documento es lo que afirma ser, que ha sido creado o enviado por la persona que afirma haberlo creado o enviado, y que ha sido creado o enviado en el momento que se afirma. Para garantizar la autenticidad de los documentos, las entidades deben de implantar y documentar políticas y procedimientos para el control de la creación, recepción, transmisión, mantenimiento y disposición de los documentos, de manera que se asegure que los creadores de los mismos estén autorizados e identificados, y que los documentos estén protegidos frente a cualquier edición, supresión, modificación, utilización u ocultación no autorizadas. La integridad hace referencia al carácter completo e inalterado del documento electrónico. Es necesario que un documento esté protegido contra modificaciones no autorizadas. Las políticas y los procedimientos de gestión de documentos deben decir qué posibles anotaciones o adiciones se pueden realizar sobre el mismo después de su creación y en qué circunstancias se pueden realizar. No obstante, cualquier modificación que se realice debe dejarse constancia para hacer su seguimiento. La fiabilidad. Su contenido representa exactamente lo que se quiso decir en él. Es una representación completa y precisa de lo que da testimonio y se puede recurrir a él para demostrarlo. Los documentos de archivo deben ser creados en el momento o poco después en que tiene lugar la operación de la actividad, que reflejan por individuos que dispongan de un conocimiento directo de los hechos, o automáticamente por los instrumentos que usen habitualmente para realizar las operaciones. Y la disponibilidad se puede localizar, recuperar, presentar, interpretar y leer. Su presentación debe mostrar la actitud que lo produjo. El contexto de los documentos debe ser suficientemente claro y contener la información necesaria para la comprensión de las operaciones que lo crearon y usaron. De ser posible, identificar un documento en el contexto amplio de las actividades y las funciones de la organización. Se deben mantener los vínculos existentes entre los documentos que reflejan una secuencia de actividades. Esto en cuanto a la norma ISO 15489. Y esta es a grosso modo la ilustración en el proceso de archivo del documento electrónico. La digitalización, el hacer el documento, el hacer el correo, el hacer el documento del correo que se va a enviar, validarlo y categorizarlo. Es decir, debe tener su firma digital, debe tener todos los requerimientos de los que hablábamos en la norma ISO, y legalización, almacenamiento y custodia, que también nos lo dice el mismo decreto 527 del 99, y nos lo repite la norma ISO. Aquí ya en el último punto de la actividad, que es donde nos
quizás nos estén pidiendo hacer un paralelo entre lo que es el archivo de documentos en papel y el archivo de documentos electrónicos. Yo quise tomar estos apuntes que encontré, donde nos habla más directamente de lo que son las características que distinguen el documento electrónico de los documentos tradicionales. Entonces nos dice que el contenido se registra de manera que para leerlo es preciso disponer de un aparato lector adecuado. Eso en cuanto al archivo electrónico, mientras que los documentos tradicionales en papel pueden ser leídos directamente por el ojo humano. Si no tenemos un computador, una tablet, un teléfono inteligente como los que tenemos ahora, pues difícilmente vamos a poder accesar a un documento electrónico, mientras que los documentos tradicionales en papel los podemos tener a la mano cualquier persona. Dice, el contenido del documento electrónico puede ser separado del medio en el que se registró originalmente. El motivo por el que se cambia de soporte es la obsolencia de los sistemas por el avance de la tecnología. Obviamente, a medida que van cambiando las tecnologías, debemos ir archivando de acuerdo al, por decirlo de alguna manera, de acuerdo al paquete Office que estemos manejando en el año. La ventaja es que la información no tiene por qué variar, y el inconveniente es que puede dar lugar a manipulaciones, poniendo en duda por tanto su autenticidad y su fiabilidad, características fundamentales en la documentación del archivo. También nos dice que la estructura física de un documento electrónico carece de importancia y no es válida para determinar la autenticidad de la información que contiene, ya que se modifica al pasar de un soporte a otro. En cambio, existe una estructura lógica que permite identificar cada documento y representar los elementos de su estructura interna, campos, márgenes, párrafos. Se trata de la estructura que le dio el creador al documento y deberá ser la que aparezca en la pantalla del usuario. Tipo de letra, en fin, son muchas características. La identificación de los documentos electrónicos se hace más complicada cuando no existe un documento paralelo en soporte tradicional. Por ejemplo, reconoceremos fácilmente una carta, un informe, un contrato, pero no quedará muy claro cuando se trata de base de datos, hipertextos, hojas de cálculos, sistemas multimedia, etc. Ahora bien, la preservación de estos nuevos documentos también difiere, ya que el tiempo que se estima que se pueda conservar el soporte electrónico varía entre 5 y 30 años, según qué soporte sea. A esto se suma la rapidez con que se vuelven obsoletos los sistemas, los computadores, los equipos, y el consiguiente volcado que hay que hacer de unos soportes a otros para poder seguir accediendo a la información. Por tanto, el modo de preservar estos documentos conlleva la copia constante de unos sistemas a otros. Esto es toda la exposición que tengo al respecto del tema. Muchas gracias.